Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a Mariana Jiménez, directora de escena, docente, dramaturga y actriz con 33 años de trayectoria. Mariana estudió actuación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y en México estudió perfeccionamiento actoral en la Casa del Teatro. Como actriz ha participado en más de 60 puestas en escena dirigidas por Daniel Jiménez Cacho, David Holguín, Martina Costa, Mauricio García Lozano, Luis de Tavira, Laura Uribe, Sandra Félix, Alberto Lobnitz, Alonso Íñiguez y Cristian Magaloni, entre otros. En 2008 formó parte del elenco estable de la compañía El Milagro, que abrió las puertas de este teatro con las puestas en escena Siberia y Persona. Del 2010 al 2022, Mariana Jiménez formó parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de Limba, donde participó en numerosas puestas en escena como El Círculo de Cal y La Lengua en Pedazos, en la que compartió dirección con Diego Álvarez Robledo y Cartografía de una Tormenta. En la misma compañía se desempeñó como directora de La Paz Perpetua de Juan Mayorga y en 2012 participó en una residencia artística en la Royal Shakespeare Company con el proyecto A Soldier in Every Son de Luis Mario Moncada, que dirigió Roxana Silbert, que en México se estrenó con el elenco de la compañía bajo el título de Códice Tenoch, para el que Mariana fue directora residente y actriz. Como directora adjunta participó en las obras La Amante y La Sota, obras de la saga de los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández, que dirigió José Caballero. Y una vez fuera de la compañía, en 2016, Mariana Jiménez dirigió las obras Nada, adaptación de la novela de Jane Teller, y de la misma autora la obra Todo. Es directora de las versiones 1 y 2 de La Guerra Fría de Juan Villoro y en 2021 participó con Estas botas están hechas para correr en el 6º ciclo de dramaturgia escrita y dirigida por mujeres. Es autora y directora de La Casa Salvaje a partir de la novela Casas Vacías de Brenda Navarro y el 3 de octubre de 2024 estrenó como directora y dramaturga la obra Puerto Deseo, versión libre de un tranvía llamado Deseo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, aún en temporada. Bienvenida Mariana, gracias por estar hoy en nuestro programa. Ay, qué gusto, Sergio, y alegría, qué gusto estar aquí. Y el gusto es nuestro, Mariana. Así es. ¿Qué te llevó a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y cómo resumirías tu aprendizaje en ese centro de estudios español, actualmente apadrinado por Antonio Banderas? Sí, claro, porque Antonio Banderas es malagueño. Pues yo en realidad no tenía en mis planes estudiar actuación, venía de Argentina, entonces quería estudiar psicología. Y bueno, pues ya en la facultad de psicología en Málaga, pues yo venía, claro, de un país donde el psicoanálisis es la línea y la escuela era conductista, entonces me pegaba unas aburridas tremendas y miraba por la ventana gente padre, interesante, que entraba a una escuela y dije, bueno, pues me voy a cruzar a ver qué pasa ahí. Y pues resulta que era el conservatorio, entonces pues entraban con instrumentos los músicos, las bailarinas y los actores y las actrices. Entonces, bueno, pues sí, me crucé y ya no regresé. Así fue. Y era una escuela que tenía un departamento de dirección maravilloso. Era un laboratorio, ¿no? Yo no sabía que era un laboratorio y
era la primera vez que hacía teatro en mi vida. Mi hermana mayor, Alejandra, pues hizo teatro desde muy jovencita, pero era un poco en Argentina. Alejandra se dedica a eso y yo a otra cosa. Y además yo quería escribir, yo quería ser escritora cuando era niña y adolescente. Entonces no estaba en mis planes el teatro. Y este departamento era un laboratorio abierto a todos a primero, segundo, tercer año. Entonces empezábamos a hacer teatro desde que entrábamos y era fascinante, y además venía gente de todas partes. Recuerdo que daban talleres Tony Coates, ¿no? Que en ese momento era, pues, Barba era la línea, ¿no? Y había como un gran auge en finales de 80, principios de 90, de todas estas teatralidades que eran herencia de Grotowski, bueno, Eugenio, y aquello pues era realmente muy estimulante. Y también venían los rusos a enseñarnos esgrima. Era un ambiente, yo lo recuerdo como un caldo de cultivo ahí interesantísimo. Creo que era lo más valioso de la escuela, y de mi paso por la escuela fue ese laboratorio de dirección. ¿Y qué te hizo venir a México? ¿Qué puedes compartir sobre tu ciclo como estudiante en la Casa del Teatro? Bueno, yo vine a México porque justo Nicolás Núñez fue a dar un taller de teatro antropocósmico a la escuela. Iban muchas personas de todas partes del mundo. Y me invitó a estrenar una obra en el Museo del Carmen, Los Cenci de Artaud, para ser Beatrice, entonces Beatriz Cenci, y yo dije, quiero ir a México, quiero conocer México y quedarme ahí un rato. Iba a perder un semestre, pero bueno, luego pensaba como recuperarme al otro año. Sí pensaba regresar, pero no, llegué a México y la obra, como siempre, se empieza a atrasar el estreno porque no sale el dinero o porque quién sabe qué. Entonces empezaron a pasar los meses y así el año. Total que yo estrené embarazada de Patricio y ya, pues me hice mexicana, básicamente. Y la Casa del Teatro fue un lugar también hermoso para mí porque pues yo llegaba sin generación, ¿no? Había estudiado en España y yo caí un poco como en un paracaídas, ¿no? A estrenar obra, y también como mamá y país nuevo, y todo era nuevo. Wow. Y no conocía pues, a nadie realmente, pues nada más el círculo quienes estábamos en la puesta en escena de los Cenci, Nicolás, Elena Guardia, gran amiga, Ana Luisa Solís. Y entonces pensé, bueno, yo necesito ir a un lugar para hacer generación, ¿no? En algún momento me entrevisté con Margules y fue increíble, fue súper amable conmigo y me dijo, vente para acá. Era la escuela que estaba en el Foro de la Ribera. Pero ya embarazada no podía, entonces ya que nació Patricio, fui a la Casa del Teatro porque me quedaba más cerca. Y era también un muy buen momento de la Casa del Teatro, donde había un montón de talleres abiertos que daban Héctor Mendoza, Luis, José Caballero, Rogelio Luébano, Raúl Quintanilla. Me acuerdo que había uno que se llamaba, justo, Misa con 3 padres. Era una broma, ¿no? Evidentemente era un guiño al pasado jesuita de Luis. Y lo daban Raúl, José y Rogelio. Y ese fue el que yo... Estuve 2 años allí, ¿no? Y fue como mi escuela aquí, ¿no? 2 años o 2 años y medio, ¿no? Como que ya después de 2 años dije, no, pues ya, puedo egresar de alguna rara manera sui generis. Ya está. Oye, y bueno, ya nos dijiste que querías escribir desde niña, pero ¿cómo fue esta transición de actriz a dramaturga y directora? ¿O fue al revés? ¿O qué pasó primero? Pues lo primero, actuar, ¿no? Como eso fue un abrazar. O sea, en la escuela, la primera vez que yo hice una obra de teatro, me desmayé en la mitad de la obra. Ay, no, por favor. La mitad así, pum. Porque justo había entrado estaba sola además, claro, no estaba la familia para cuidarte, estaba súper morra y no... Me apunté a todas las obras al mismo tiempo. Entonces ensayaba todas, todo el día,
Y claro, pues, o sea, me dio un surmenage. Qué Así horror. como de ¡pum! Esa fue como mi entrada al teatro de gran Pero intensidad. como de estrés o de cansancio, no, de no era de cansancio. estrés, yo estaba feliz. Nunca había estado más feliz en mi vida. Más bien una carga de... Claro, pues excesiva. dormía muy poquitito. Luego, claro, entendí que el teatro demanda tanta energía y da mucho también, pero que te tienes que cuidar, ¿no? Pero pues, tenía 20 años. Entonces, pues en esta intensidad, pues la actuación era tan liberador y algo que había encontrado, pues durante mucho tiempo pensé, yo a esto me voy a dedicar, ¿no? Pero ya en la compañía yo quería hacer un laboratorio, siempre abrazando el laboratorio, ¿no? Como esta idea como de trabajar con calma, sin fecha de estreno encima, sino pues con esta libertad de poder perderte para luego ver cómo encuentras el camino, ¿no? Que es como cuando aparece realmente lo valioso, ¿no? Claro. Y iba y le decía a Luis, yo quiero hacer un taller, un laboratorio sobre las 3 hermanas, le decía, y luego sobre la casa de Bernarda Alba. Y Luis me decía, sí, pero mira, léete esto, ¿no? Me decía, y me pasó un texto de Juan Mayorga, y justo el ciclo de dramaturgias europeas, en ese momento en el CCB, era España el país, entonces, pues yo leí esa obra y no, como que de pronto quería leer más, le escribí a Guillermo Heras, que Guillermo era el puente de oro del teatro iberoamericano, lo extraño un montón, yo creo que lo extrañamos muchísimo, conectaba a todos con todo. Entonces fue tan generoso y me dijo, ay Mariana, yo creo que te va a gustar esta obra. Entonces me pasó La Paz Perpetua y la leí y dije, de aquí soy, ¿no? Era un tema además que estamos hablando de 2011, ¿no? Y era derechos humanos, terrorismo, terrorismo de Estado, un discurso de violencias que ahora está muy en auge por la agenda, pero en aquel entonces no era nada común esos temas, ¿no? Y bueno, pues hice la lectura, la dirigí con un reparto increíble en la compañía, maravilloso. Los perros, ¿no? Enrique Arriola, Marco García, Israel Islas, Andrés Valls y Diego Jáuregui. Y pues fue una gran experiencia, como que ahí ya me encontré como directora y ya no lo dejé más, pero fue por Luis, en realidad, ¿no? Como que él me dio el empujón. No estaba en mis planes, lo que yo quería hacer era como otra cosa, pero luego entendí que se podían hacer las dos cosas también. Podías dirigir y hacer laboratorios, entonces, pues ya, ahí se echó a andar. Esta noche platicamos con la directora de escena Mariana Jiménez. ¿Qué te ha impulsado a hacer el trabajo de adaptación de algunos textos, como los de Jane Teller, escritora danesa, experta en solución de conflictos humanitarios, que dejó su profesión para escribir obras polémicas como Todo, que habla de violencia, confrontación, tolerancia, y como Nada, sobre el sentido de la vida, que no fueron escritos para el teatro? ¿Y cuál podría ser la mayor dificultad en cuanto al trabajo de adaptación? Tampoco era mi idea escribir teatro, ¿no? Y creo que es lo más difícil de escribir. A la fecha pienso que es lo más difícil de escribir. Necesitas no tener una voz tan autónoma. Los personajes, cada personaje es un mundo, ¿no? Y yo soy más una pluma de única voz, ¿no? Entonces fue un reto total. Y realmente acabé finalmente haciéndolo junto con Bárbara Perrín, porque además cuando tú lo adaptas para la puesta en escena. Yo tenía muy clara la puesta y le había hecho una escaleta muy precisa, pero finalmente acabé escribiendo yo también, porque si no, no se armaba, ¿no?
porque desde ahí es que lo escribes, ¿no? No me consideraría para nada una dramaturga de escritorio como lo es Juan Mayorga, que es un dramaturgo genial, realmente es genial, ¿no? Se puede sentar a escribir algo genial. Y yo no puedo hacer eso, tengo que pensar en una puesta en escena para entonces poder escribir, al menos así ha sido hasta la fecha. Y todo también, esa no la hice yo finalmente, pero sí tenía que intervenir continuamente para poder encauzarla justo hacia lo que yo imaginaba en el escenario. Y bueno, pues sufría un poco, todavía sufro, ¿no? Pienso, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿No? Y finalmente sale, ¿no? Sale y pues claro, ahora descanso hasta que me toque la próxima. Tienes un rato. Sí. Igual cada tanto dirijo una obra de Juan. Y descansas. Y descanso, sí. De adaptar. Uh-huh. Bueno, ya que estamos en eso, ¿cómo fue la relación con este reconocido dramaturgo español Juan Mayorga, matemático y doctor en filosofía, con obras pues, que se han traducido a más de 30 idiomas y se han presentado en los principales teatros del mundo, autor que afirma que el teatro sucede en la imaginación del espectador, por lo que se propone desafiarlo, y de quien dirigiste su obra, La Paz Perpetua, en la que los personajes son animales humanizados, desarrollados e involucrados en actos de inteligencia y política. ¿Cómo fue esta relación? Fue maravillosa. Juan es un ser humano de una calidez y de una generosidad enorme. Entonces, como era mi primera dirección, yo pues empecé a preguntarle cosas, ¿no? Y me daba cuenta que lo respondía de muy buen grado y que se empezó a abrir un diálogo allí, y a la fecha llevamos como tantos años en una especie de residencia permanente que de pronto pasan meses y de pronto se interrumpe y luego se activa otra vez porque cada tanto dirijo una obra de él o actúo una obra de él. Y bueno, pues para mí es un tesoro, ¿no? Tener como esta residencia y este diálogo abierto todo el tiempo. Es muy accesible, un hombre muy brillante y al mismo tiempo de una gran sencillez, ¿no? Y también ahí como que nos ocurrió algo, como que él también empezó a dirigir y ahora actuar. Entonces fue como un camino compartido muy rico a la fecha. ¿Te refieres cuando dices residencia a que hay una relación de alguna manera de trabajo a distancia, algo así? Sí, o sea, un tipo de residencia muy sui generis, ¿no? En donde hay un diálogo continuo, ¿no? Y de pronto a veces, pues, me manda algún texto que está escribiendo y yo lo leo y le doy un punto de vista. A veces yo le pregunto sobre, mira, ¿cómo ves esto? O sea, se abre un diálogo. Y nos vimos 2 veces en la vida, ¿no? Y eso me parece que gracias a Internet, ¿no? Qué padre, porque fue todo a través de correos que se estableció esta relación de trabajo que para mí es tan importante como directores. Hoy nos acompaña Mariana Jiménez, actriz, directora, dramaturga, docente, y sabemos, Mariana, que está por finalizar la temporada de la obra Puerto Deseo, escrita por ti y por Gabriela Gurayev, inspirada en un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. ¿Qué te motivó partir de la obra de este dramaturgo estadounidense para escribir tu texto, bueno, el texto de ambas, y qué plantea tu dramaturgia? ¿En torno a qué reflexiona? Bueno, este proyecto en realidad surgió a partir de Pablo Marín e Isabel Toledo, que son 2 amigos muy queridos, admirados. Ya había trabajado con ambos, entonces me buscan con esta provocación, ¿no?
Mariana, un tranvía, pero Blanche es hombre y homosexual, ¿no? Y a mí hizo todo el sentido, no solo por esta invitación así subversiva, ¿no? Y el teatro es subversivo, finalmente, en el mejor de los sentidos. Y bueno, pues a mí me llamaba muchas cosas la atención del tranvía cuando veía las puestas del tranvía, y sobre todo el final, ¿no? Cuando el bebé que lloraba y que la vecina, cuando se la llevan a Blanche, yo siempre pensaba, ¿y qué será de este bebé? ¿No? O sea, ¿qué pasa con él? Entonces, sí, es una versión muy libre, súper libre. Blanche es hombre, ocurre en México, 1980, como a 5 minutos de que explote la bomba del VIH. Y bueno, sí, claro, tiene una fuerte perspectiva de género, de expresión, pero también el Puerto Deseo de lo que habla es de por qué destruimos lo que amamos, ¿no? Eso es otro de los temas del tranvía. Es un clásico, entonces tiene para darle por todos lados miradas desde todas partes. Y una de ellas para mí era por qué se generan las violencias en los espacios de intimidad, ¿no? Las violencias que rigen al mundo, pero construimos espacios íntimos que se supone que tienen que estar basados en el amor, en el diálogo. No suele ocurrir así, a pesar de que nos amemos, ¿no? ¿Por qué? Y ese es uno de los vectores también de la apuesta. Y bueno, hay personajes nuevos, hay muchos adolescentes en esta apuesta, y no hay ninguno en la de Williams, por ejemplo. Y uno de ellos es este bebé y otros 2 jovencitos. Y bueno, también están pues Isabel, que es Stella, Pau, que es Kowalski, Mariano, que es Blanche, y Ramiro, que es Mitch. Cuéntanos un poquito más sobre la puesta en escena, Mariana. ¿Cómo fueron los procesos? Porque pues es un universo pues muy distinto al de la obra original y muy interesante. Suena muy interesante. Compártenos un poco de imágenes. Sí, es muy diferente, es cierto, ¿no? Está inspirado en el tranvía, pero es distinto en más de un sentido. Pues sucede en la Ciudad de México y es una casa ocupa. Y el líder de esta banda, en esta casa ocupa hay una banda de pop rock. Perdón, no sé por qué lo dije al revés. Lexia, de rock punk. Es que también inventaste. Exacto. Ok, ya, un nuevo género. Y el líder es nuestro Kowalski. Es catalán, es migrante catalán y bueno, pues viene huyendo y de su patria buscando pues una nueva vida. Conoce a Isabel, que es la hermana de Mariano, nuestra Estela, y entonces cierra filas allí con esta banda y es mecánico, entonces pues es un poco una especie de un castillo de la pureza, ¿no? Este hombre es un idealista, no es para nada el arquetipo villano de Kowalski, y eso también permitía para nosotros que haya una especie como de duelo un poco más horizontal, ¿no? Llega Mariano y bueno, finalmente llega a la casa en una situación difícil, huyendo de un despido controversial, y todo lo que ocurre en la casa, que no pasa en el tranvía, es que al principio esta comunidad pues logra momentos de mucha comunión, de diversión, se la pasan muy bien, y en algún momento dejan de pasársela bien porque empiezan las luchas de poderes, los territorios, y bueno, pues es muy importante la música la hace Miguel III, la compone y es el director musical, es fundamental, así como las luces, Alita Escobedo, y el espacio escénico, Alita y Mario Marín, pero la música sí tiene un sentido fuerte, las letras de esta banda, y además suena increíble, son los discursos de Flores Magón, que son para mí, pues, o sea, para mí esa pluma es una de las plumas más poderosas de México. Y bueno, como Pau es anarquista, entonces pues llega a México por Flores Magón. Y en algún momento, pues esta tensión se hace insostenible, ¿no? Justo Mariano
trae boleros y recita Lorca, ¿no? Y Pau, pues su música es punk y o sea, sí, no era inevitable el choque, la colisión. Mariana, pues te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. ¿Con qué palabras o con qué frase te gustaría terminar por ahora esta conversación? Bueno, pues qué padre que existan estos espacios, los espacios donde se habla de teatro, ¿no? Y bueno, pues creo que el teatro es algo que no se va a acabar nunca, porque el teatro es la casa del mundo, es la casa más hospitalaria. Entonces, pues gracias por abrir este espacio. Gracias, Mariana. Gracias. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Claro que sí. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos precisamente ver la obra Puerto Deseo, que se presenta los jueves, viernes y sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas hasta el 24 de noviembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. El elenco de Puerto Deseo está integrado por Pablo Marín, Vero Bravo, Cristian Magaloni, Alex Gesso, Sunem Cedillo, Natanael Ríos y Santiago Alfaro, y la dirección musical a cargo de Miguel III. El diseño escénico creado por Alita Escobedo y Mario Marín del Río. Tenemos 3 cortesías dobles para que vayan a ver Puerto Deseo el viernes 22 de noviembre a las 19 horas al Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 3000, Alcaldía Coyoacán. Para obtenerlas, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60, o manden mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García, Javier Embriz, Daniel Mireles y David Castañeda. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.